Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida a Argos Cursa Radio por Internet a través de esta señal vía telefónica en la que estamos contactando con ustedes en la ciudad de Puebla, aquí del despacho Sánchez Pineda, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, en estribo 108. Les agradecemos en primer término que nos escuchen y también a nuestros invitados, al contador José Antonio, que ya nos hicieron el favor de presentarlo. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Rosy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y a la contadora Edith. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y feliz año, entrando un nuevo programa, creo que es el primero del año, ¿no? Así es. Efectivamente, queremos felicitarlos y iniciar el tema con una nueva publicación, la Resolución Miscelánea 2016 para RIF o Régimen de Incorporación Fiscal. Entonces, vamos a tratar el tema de manera libremente. ¿Quién quiere empezar, contador? Bien, pues nada más así haciendo un pequeño resumen de lo que es el régimen de incorporación fiscal a manera de recordatorio, lo que habíamos comentado la vez anterior que tuvimos la oportunidad de estar aquí contigo en el programa. Recordar que este régimen de incorporación fiscal es aplicable para las personas físicas que se dedican a las actividades empresariales o que prestan un servicio para lo cual no es necesaria la utilización o no requieren más bien de un título profesional. También a manera de resumen y de comentario, bueno, recordar que las actividades empresariales que establece el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación se refiere a las industriales, a las comerciales y al sector primario. Y bien, tocando el sector primario, si bien es cierto que tiene un régimen especial en la ley del impuesto sobre la renta y con la reforma fiscal tiene también una nueva aplicación por ahí de la creación del artículo 74A, pues también es cierto que cuando este sector primario no se ubique en los supuestos que establece la ley, pues puede en un momento dado tributar bajo lo que es el régimen de incorporación fiscal al ser parte de las actividades empresariales en estricto sentido a la interpretación literal de lo que nos habla el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta. Muy bien. Pues como bien lo dice el contador, digo, desde que se inició esta parte del RIF, que era repecos ahorita que son régimen de incorporación fiscal, es un nacimiento, ha sido una serie de características particulares que han facilitado el régimen, no digo para que se incorporen más, pero pues bien, como bien lo comenta, hay que hacer mención de las reformas y todo lo que se nos vendrá respecto a este régimen para este 2016. Entonces, ya entrando de lleno a lo que sería la resolución miscelánea, aquí nos comentaríamos o nos aplicaríamos en un aspecto de el pago en efectivo por las adquisiciones de gasolina para los efectos para los contribuyentes que tributen en este régimen. Nos dice que en el artículo 111 del párrafo quinto y en el artículo 112, fracción quinta, en relación con el artículo 27, todo esto de la citada ley, en este caso la ley de ISR, podrán efectuar las deducciones de las erogaciones pagadas en efectivo cuyo monto sea igual o superior a 2,000 pesos para la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres que utilicen en esa actividad los contribuyentes, es decir, que podrán efectuar pagos en efectivo, dichos contribuyentes que obviamente que tributen en ese régimen por estos gastos, ¿no? Gastos de combustible, sean vehículos marítimos, aéreos o terrestres, siempre y cuando sean para la actividad y obviamente que estén amparados con un CFDI. Entonces es una de las nuevas reformas, es un nuevo que vendrá durante el 2016, ¿no? ¿Podría decirse que es una facilidad? ¿Se apega a la necesidad del RIF? Se vuelve una facilidad porque si nosotros nos vamos a lo que es la reforma que se hizo al artículo 102 en su fracción 5 de la ley del impuesto sobre la renta, la recién aprobada reforma, establece prácticamente que el pago para las personas físicas que se encuentran en el RIF puedan poder hacer adquisiciones hasta por un monto de 5,000 pesos en efectivo. Sin embargo, más adelante nos establece que tratándose de la adquisición de combustibles, pues esta deberá de hacerse con un medio distinto al efectivo, sin importar el monto de la adquisición. Entonces, al salir esta regla,
en donde otra vez le vuelve a dar la facilidad al régimen de incorporación fiscal de efectuar el pago de la gasolina por un medio, bueno, ya en efectivo, pues es una facilidad para ellos, ¿no? Porque en ese momento, si bien es cierto que por la ley de impuesto sobre la renta les establece un tope de 5,000 pesos en donde puede pagar en efectivo todos sus gastos, también es cierto que en esta misma reforma decía que los combustibles, esos tenían que pagarse con un medio diferente al efectivo sin importar el monto que fuera. Sin embargo, con esta regla, bueno, pues otra vez vuelven a darle la posibilidad al régimen de incorporación fiscal de efectuar el pago de los combustibles a través del efectivo. Ahora sí les ponen un tope, anteriormente no existía un tope para el pago del combustible. Bueno, sí estaba el tope de los 2,000 pesos, perdón, estoy equivocado. Sí existe el tope de los 2,000 pesos, se mantiene ese tope, pero ahora ya directamente por lo que es una regla de carácter general, ya no establecido en ley. Aquí hay que mencionar un poquito que cuando surge la ley del impuesto sobre la renta y sale el régimen de incorporación fiscal, se hablaba de los gastos que realizaran los contribuyentes que podían efectuarse en efectivo hasta por un monto de los 2,000 pesos. Y tratándose del combustible, pues era considerado un gasto. Y luego entonces, como no había una aplicación asimilar junto con otro tipo de disposiciones de la propia ley del impuesto sobre la renta, pues no había la limitante con lo que es el combustible. Y entonces, al convertirse el combustible generalmente como un gasto, era que lo podían efectuar en efectivo. Sí, repito, con la regla, con el cambio de la reforma, les dice que el combustible debe de ser con un medio distinto al efectivo, pero sale la regla en donde una vez más les vuelve a dar la facilidad para pagarlo en efectivo. ¿Qué otra disposición vale la pena señalar? Dentro de las mismas reglas que arrojan para allá, para lo que estamos comentando de lo que sería el ejercicio 2016, están los procedimientos que deben cumplir los contribuyentes del RIF que cambien de régimen. En la regla 3.13.9, para los efectos del artículo 112 del tercero y cuarto párrafo de la ley del ISR, los contribuyentes del RIF que perciban en el ejercicio de que se trate ingresos por las actividades empresariales que incluyen más allá de 2 millones de pesos o incumplan con las obligaciones de presentar declaraciones bimestrales y no atiendan a los requerimientos de la autoridad, para su presentación estarán a lo siguiente. Aquí nos están marcando, está larga la regla y nos están marcando a qué se exponen, ¿no? En el inciso A dice que cuando los contribuyentes perciban en el ejercicio ingresos por actividades empresariales superiores a 2 millones de pesos, para calcular el ISR y la presentación de las declaraciones aplicarán el procedimiento siguiente. Dentro de los mismos dicen los ingresos percibidos hasta 2 millones de pesos serán declarados en el bimestre que corresponda al mes de que se rebasó la cantidad citada. En el cálculo del ISR en términos de lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 2 del título cuarto de la ley del ISR, en el cual tendrá el carácter de pago definitivo. Los ingresos que excedan de 2 millones de pesos serán declarados conjuntamente con los ingresos que correspondan al mes por el cual los contribuyentes deban realizar el primer pago provisional del ISR, en términos de lo previsto de la sección 1 del capítulo 2 del título cuarto de la ley del ISR, aplicando lo dispuesto en el artículo 6 de la ley del ISR. La determinación del primer pago provisional a que se refiere el párrafo anterior procederá a la deducción de las erogaciones realizadas desde el momento en que se rebasaron los 2 millones y no procederá como acreditamiento lo que haya pagado. Los contribuyentes como pagos definitivos del ISR y del RIF, en los pagos provisionales subsecuentes se acreditarán los pagos provisionales de ISR realizados en términos de lo previsto de la sección 1, capítulo 2 del título cuarto de esta ley. Entonces, pasando al otro inciso, sería cuando los contribuyentes del RIF incumplan con la obligación de presentar las declaraciones bimestrales y no atiendan los requerimientos de la autoridad para su presentación, para calcular el ISR y la presentación de declaraciones aplicarán el procedimiento siguiente. Esto es para efectos del incumplimiento, ¿no? Entonces, los ingresos percibidos hasta la fecha del vencimiento para la atención del tercer requerimiento serán declarados en el bimestre que corresponda al mes en que se venció el plazo para atender el tercer requerimiento, calculando el ISR en términos de los dispuestos en la sección 2 del capítulo 2 del título cuarto de la ley del ISR y calcular y tendrá el carácter de pago definitivo. Los ingresos percibidos a partir de la fecha de vencimiento para la atención del tercer
requerimientos serán declarados conjuntamente con los ingresos que correspondan al mes, el cual el contribuyente deberá realizar el primer pago provisional del ISR en términos de lo previsto en la sección 1 del capítulo 2 del título cuarto de la ley, aplicando lo dispuesto en el artículo 106 de la ley del ISR. Entonces, aquí nos hace mención de dos, la regla de dos cosas, ¿no? Los ingresos por actividades empresariales que hayan sobrepasado los 2 millones de pesos hoy y el incumplimiento de las obligaciones al presentar las declaraciones bimestrales. Y obviamente aquí te dice, ¿no? Como le decimos, finalmente cómo es pues ahora sí, a qué se va en el caso, o a qué nos lleva en el caso de no presentar las declaraciones bimestrales, ¿no? Claro, aquí es importante señalar que nos maneja ya de la aplicación incluso de un tipo de ejercicio regular. ¿En qué momento? Cuando el contribuyente rebasa los 2 millones de pesos en sus ingresos anuales, como que ahí se hace un corte. Y entonces, hasta el mes en el que yo estuve obteniendo ingresos, o al mes en el que yo alcancé los 2 millones de pesos, ahí estoy tributando como régimen de incorporación fiscal. Luego, entonces, el cumplimiento de mis obligaciones van a estar acorde a lo especificado en dicho régimen. Esto es la sección segunda del capítulo 2 del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Hasta ahí yo voy a estar tributando como régimen de incorporación fiscal. Una vez que rebaso el tope establecido, entonces viene un poquito de la mano con lo que nos habla el artículo 112 de la ley del impuesto sobre la renta, que dice que a partir del mes siguiente yo empezaré, bueno, a partir del mes siguiente en que rebase el tope de los ingresos, pues yo voy a empezar a tributar conforme al régimen que corresponda. Y en este caso, bueno, el siguiente régimen, una vez que una persona física rebasa los 2 millones de pesos, pues ya no le queda otro régimen más que el de las actividades empresariales y profesionales. Esto es la sección 1 del capítulo 2 del título 4. Recuerdo que el programa anterior, ¿sí?, que hablamos del RIF, surgió esta pregunta: ¿puedo cambiar de RIF? O sea, de este régimen, disminuir, ¿no? Yo soy persona física con actividad empresarial, mis ingresos disminuyeron, ahora quiero ser RIF. Y entonces entramos en un pequeño debate ahí sobre si era posible o no. Si bien esta regla 3.13.19 habla de un procedimiento, que deben cumplir los contribuyentes que cambien de régimen. Entonces, se entendería implícito, pregunto, que antes no decía ni ahora dice, ¿no? Que puedo disminuir a mi régimen, a cambiar a RIF, a disminuir a RIF. Pero si establece un procedimiento, ¿se sobreentiende que sería posible? Bueno, hay que ver dos cosas. Centrándonos ahorita en esta regla en particular, es el caso contrario. Esto es, en esta regla nos dice cuando una persona es régimen de incorporación fiscal y sale del régimen de incorporación fiscal para pasar al régimen de las actividades empresariales profesionales. ¿Por qué sale del régimen? Nos establece dos de los supuestos. Primero, porque mis ingresos ya rebasaron el tope que establece la propia ley del impuesto sobre la renta para pertenecer yo a este régimen. Ese es el primero de los dos supuestos. El segundo de los supuestos, porque no cumplí con la presentación de mis declaraciones de acuerdo a lo que me establece la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí en este supuesto, cuando no cumplo con la presentación de las declaraciones, ahorita me gustaría andar un poquito para explicar por qué hace mención de un tercer requerimiento. Entonces ahorita vamos a ver esta parte. Sin embargo, cuando se refiere a esta regla, es un contribuyente al régimen de incorporación fiscal que pasa al régimen de actividades empresariales profesionales porque ya no se ubica en los supuestos que la sección segunda establece para que pueda pertenecer al régimen de incorporación fiscal. Entonces, en ese momento paso al régimen de actividades empresariales profesionales. Otra regla establecida en la resolución miscelánea sí me permite bajar del régimen de actividad empresarial profesional al régimen de incorporación fiscal siempre y cuando yo me haya inscrito o iniciado actividades o reanudado actividades entre el 1 de enero del 14 y el 15 de noviembre del año 2015. Ahorita vamos a entrar a platicar un poquito de esta regla más a fondo para que podamos, para ver por qué los tiempos, ¿sí? Y cuáles son los supuestos en donde se me permite bajar de actividad empresarial profesional y bajar al régimen de incorporación fiscal, al menos donde se me permite por disposición de reglas, porque por disposición de ley
en estricto sentido, no. Lo que comentábamos la vez pasada que estuvimos hablando del mismo tema, era en el sentido de que como el artículo 111 nos hacía mención de que uno de los requisitos para que yo perteneciera al régimen de incorporación fiscal era que en mi ejercicio inmediato anterior yo no tuviera ingresos arriba de los 2 millones. En este supuesto decíamos, si se supone que el RIF es un régimen que va encaminado a promover la formalidad y que es un régimen para los contribuyentes que están iniciando, ¿por qué María menciona entonces de un ejercicio inmediato anterior? Y decíamos que ahí se abría una ventanita como para poder en un momento dado manifestar a la autoridad que si yo tenía una actividad empresarial, pero mis ingresos no rebasaban los 2 millones de pesos, entonces sí podía yo, por mediante un medio de defensa, ante la negativa de una autoridad de disminuir el régimen de incorporación fiscal, hacer el intento. También se publicó por ahí en la Gaceta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hay una resolución en donde prácticamente dice que como el régimen fue creado para que los contribuyentes informales se fueran a la formalidad o para empezar a educar al contribuyente en lo que es el pago de las contribuciones, pues no puede un contribuyente que ya está tributando bajo el régimen de actividad empresarial profesional, que ya viene contribuyendo, disminuirse al RIF. Esto basado en la exposición de motivos de cuando se creó la ley del impuesto sobre la renta, que se aprobó, bueno, la última, que se aprobó en el 2013 y que abroga la ley del impuesto sobre la renta anterior, pero es básicamente lo que se tiene ahorita al respecto, que es un campo todavía muy virgen como para dar una definición concreta, ¿no? Podría decirse que en esta resolución se va viendo un apego mayor a la realidad del RIF, se ha ido adecuando, mejorando a esta figura con estas disposiciones nuevas, con estas menciones que hablábamos, por ejemplo, lo de la gasolina, ¿no? Claro. Es una realidad, es la operación, es diario. Sí, de hecho, el RIF, desde el momento que sale, y volviendo a hacer un poquito de memoria, yo creo que desde el momento en que se publica por ahí el anteproyecto y luego se publica la resolución y posteriormente llega el día 1 de enero, pues si nos vamos al esquema dramático que establecía el artículo 111 o que establece el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde las personas físicas que únicamente realizan actividades empresariales, esa palabra de únicamente dejaba fuera, comentábamos la vez pasada, aquellas personas que tenían salarios, aquel jubilado que tenía su ingreso por su pensión y aparte quería tener a lo mejor una tiendita en su casa, como es muy común en las colonias, en las unidades habitacionales, y que de momento, por el hecho de tener un ingreso por salario, ya no podían ser del régimen de incorporación fiscal, pues se tornaba un tanto injusto este régimen y lejos de ser como que llamativo, pues causó el rechazo, ¿no? Lo vimos en el gremio de los taxistas, que durante mucho tiempo anduvieron con su calcomanía en el medallón, donde decían no al RIF, sí a la cuota fija. Ajá. Entonces, todo eso era provocado de la interpretación estricta de lo que venía o de lo que viene en la ley del impuesto sobre la renta. Claro. A lo largo de estos ya 2 años que tiene de vida el régimen de incorporación fiscal, pues se han venido publicando desde comunicados por parte del SAT, reglas de carácter general, decretos que establecen estímulos y las reformas que estamos viendo ahorita, en donde han venido suavizando este régimen de incorporación fiscal, de la mano, junto con el programa que tiene Crezcamos Juntos, en donde instituciones como el Seguro Social y el Infonavit participan también dándoles y otorgándoles ciertos beneficios a los contribuyentes de ese régimen, es como han venido suavizando esta situación del régimen de incorporación fiscal. Sobre estas dos entidades, Infonavit, Seguro Social, su primer requisito va a ser siempre y cuando seas contribuyente, ¿no? Estés tributando bajo algún régimen y bueno, partiendo de todos los beneficios desde el tema de dar vivienda, ¿no? Con estos créditos, aunque sean menores, pero ya tienes la oportunidad, estas personas que antes estaban en informalidad y ahora pueden accesar a un crédito a través de, bueno, ahorita hablando del RIF, ¿no? Lo que se puede hacer a través de otras figuras. Claro, el programa Crezcamos Juntos lo primero que pide a los contribuyentes que quieran afiliarse al IMSS o a lo que es el Infonavit, pues la primera parte o la puerta de entrada para poder ingresar a estos beneficios es que estén inscritos al Registro Federal de Contribuyentes.
lo segundo, que pertenezcan al régimen de incorporación fiscal. Y bueno, a través de lo que han creado el gobierno, a través de lo que es la ventanilla única, el portal donde manejan Crezcamos Juntos, que pueden inscribirse y afiliarse respectivamente al IMSS, al Infonavit y solicitar suscripción al RFC. Bueno, es un proceso que ha venido implementándose a lo largo de estos 2 años, repito, y que de alguna forma sí, una persona física del régimen intermedio ya desaparecido, del régimen de pequeños contribuyentes ya desaparecido, y del actual régimen de actividad empresarial profesional como patrón, pues no podía tener los beneficios que hoy en día tiene el régimen de incorporación fiscal. Hoy el régimen de incorporación fiscal tiene beneficios en materia de seguridad social muy importantes, puesto que va a tener algunas cuestiones ahí que hay que visualizarlas, ¿no? Entonces, sí va siendo importante que lo consideremos. Hubo como se dice, una falla técnica. Vamos a retomar en unos minutos esta comunicación a través de radio por internet y hacemos una breve pausa. Breves fiscales. Recuerda que si realizas una operación con pago en parcialidades, deberás emitir una factura por el valor total de la misma y además expedir una factura por cada uno de los pagos que recibas posteriormente. En las facturas de cada parcialidad indica el folio, fecha y valor de la factura emitida por el total de la operación. El fundamento legal lo encontrarás en el artículo 29A, fracción 7, inciso B, del Código Fiscal de la Federación. Sánchez Pineda trajo para usted breves fiscales. Estamos haciendo un breve corte comercial y los queremos invitar para que nos contacten. Edith. A través de los correos electrónicos edith@sanchezpineda.com, rosaolivia-sanchezpineda@hotmail.com y nieto-sanchezpineda@hotmail.com. A través de estos correos electrónicos podrás contactarnos y podrás capacitarte de una manera fácil y rápida. También tenemos un canal en YouTube. Por favor, accesa y anota Sánchez Pineda SC y ahí nos vas a encontrar. ¿Qué más vas a encontrar? Estos programas, breves fiscales también y muchas novedades más. Para más fácil, entra con el hashtag breves fiscales, hashtag Sánchez Pineda SC o hashtag contadores y abogados empresariales. Como verán, tenemos varias formas de estar en contacto. Todas son redes sociales. Estamos a la orden. Por favor, escríbenos. Estamos por aquí. Breves fiscales. Si iniciaste operaciones bajo el régimen de incorporación fiscal el 11 de noviembre de 2015, recuerda que tu segundo año comienza el 12 de noviembre de 2016, ya que el conteo se inicia el día en que te inscribiste. Lo anterior, con fundamento en el artículo 111, segundo y cuarto párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo segundo, fracción primera, último párrafo del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el régimen de incorporación fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2014 y regla 3.13.6 de la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2015. Sánchez Pineda trajo para usted breves fiscales. Buenas tardes. Estamos de regreso después de este corte comercial en el programa de Argos Cursa y Sánchez Pineda, en el cual estamos abordando el tema Resolución Miscelánea Fiscal 2016 para RIF, Régimen de Incorporación Fiscal. Dejamos pendientes unos temas, pero retomemos, por favor. Bien, sí, seguimos hablando con respecto a la cuestión de cuando el contribuyente sale del régimen de incorporación fiscal. Lo que comentaba la contadora Lic, la regla 3.13.19, ¿no? 19. En cuanto a lo que se refiere el inciso B de esa regla que nos habla de la emisión del tercer requerimiento,
A mí me... 313-9, 313-9. 313. 313-9. Ok, muy bien. Aquí me llama un poco la atención esta parte y quiero ¿Cuál es la el inciso B, en donde nos habla, o la B. Cuando los contribuyentes del RIF no Ajá, cumplan con la exacto. obligación de presentar declaraciones bimestrales Sí, y no atiendan a los requerimientos de la autoridad para su presentación, para calcular el ISR y presentación de declaraciones aplicarán el procedimiento siguiente. ok. Ahí nos dice que no atiendan los requerimientos de la autoridad, ¿sí? Y en este caso sí es importante mencionar porque nos dice del tercer requerimiento, ¿no? Cuando vence el plazo para el cumplimiento del tercer requerimiento que emita la autoridad. Y aquí, bueno, me llama mucho la atención esta regla porque pudiera yo interpretarlo en el sentido de que va de la mano con el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos habla que la autoridad fiscal podrá requerir hasta 3 ocasiones el cumplimiento de una obligación. Luego, entonces, si un contribuyente del régimen de incorporación fiscal que no ha presentado sus 2 pagos bimestrales o 6 dentro del periodo, 2 consecutivos o 6 dentro del periodo de los 6 años, y por ese motivo ha sido requerido por la autoridad, quiero entender que la autoridad lo va a requerir hasta 3 ocasiones en estricta aplicación del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. De entrada, sí es importante que el hecho de que yo, como contribuyente del régimen de incorporación fiscal y de acuerdo a la interpretación que le estoy dando a la regla, si yo estoy omiso en 2 periodos, en 2 bimestres, no significa en estricto sentido que ya estoy fuera del régimen de incorporación fiscal. Tendrá que requerirme primero la autoridad y por lo que estoy viendo tendrá que requerirme hasta en 3 ocasiones para que entonces, ahora sí, si ya me requirió 3 veces, si yo no hice caso de los requerimientos, aparte de las infracciones por incumplimiento al requerimiento de obligaciones que establece el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación y el 82 también del Código Fiscal de la Federación, aparte de las infracciones a las que ya me hice acreedor, o a la sanción que me hice acreedor por haber cometido la infracción del artículo 81, de no atender el requerimiento de obligaciones, automáticamente estaría quedando así fuera del régimen de incorporación fiscal. Creo yo que quedar fuera del régimen de incorporación fiscal por el incumplimiento de la obligación, pues es prácticamente porque de plano no me interesó pertenecer al régimen o porque de plano estuve muy mal asesorado, porque que me requieran hasta en 3 ocasiones 2 obligaciones y que no les haga yo caso, pues creo yo que sí, ya es irnos a un proceso más largo, porque aparte ya estoy siendo sancionado, ¿no? Entonces es para que yo despierte y no vaya yo a salir del régimen de incorporación fiscal, debo de tenerlo muy presente, me llega el requerimiento de autoridad, lo más sano si quiero pertenecer al RIF es atenderlo en forma inmediata. ¿Cómo lo atiendo? Con el solo hecho de que yo presente la declaración. ¿Sí? No necesito presentarle un escrito a la autoridad fiscal para ello, porque la autoridad me está diciendo que no tiene registrado el cumplimiento de una obligación, cuando hablamos de requerimiento. Entonces, ¿cómo atiendo el requerimiento? Presentando la declaración en la que yo me encuentro visa y que me hace mención en el propio documento que me interesa. Una pregunta para ambos. Entre requerimiento y requerimiento, ¿media un tiempo? No lo he visto en este inciso B, pero podría pensarse que no. Cuando me llega el primer requerimiento de la autoridad fiscal, me va a dar 15 días para que yo lo atienda. Esto es una vez que se me notifica, los efectos de la notificación surten al día hábil siguiente. Y a partir del día siguiente que surte efecto de la notificación, yo tengo 15 días para atender el requerimiento, 15 días hábiles. Si yo al día 16 hábil no he atendido el requerimiento, en automático me estoy haciendo acreedor a una sanción por el incumplimiento al requerimiento de las obligaciones, por no atender el requerimiento de obligaciones dentro del plazo que me establece el propio requerimiento. Y a la vez de la mano viene con él un segundo requerimiento. Ese segundo requerimiento me va a dar otros 15 días para que yo cumpla con la obligación omitida. Pasando los 15 días, nuevamente, si yo no le hago caso, me va a llegar una sanción por incumplimiento del segundo requerimiento junto con el tercer requerimiento de obligaciones. Y una vez más me van a dar 15 días para atender el tercer requerimiento. Transcurridos esos 15 días, sí, transcurridos esos 15 días, entonces
me hago acreedor a la sanción y en ese momento estaría yo quedando fuera del régimen de incorporación fiscal. Si contamos son 45 días hábiles, Sí. pero no son pegaditos. 47 si fueran en estricto sentido, ¿no? Un día Claro. tras otro, pero... Si fueran pegaditos, ¿no? Pero en Sí. realidad no lo son. Va a pasar un tiempo entre un requerimiento y otro porque pues también el fisco no me notifica al día 16, ¿no? Entonces deja que valide si es que yo he dado el cumplimiento y posteriormente me emite tanto la multa como lo que sería el requerimiento. Aquí hace mención de la fecha, que lo que estamos comentando, ¿no? Que a partir de la fecha de vencimiento para la atención del tercer requerimiento serán declarados conjuntamente con los ingresos que correspondan al mes por el cual el contribuyente deban realizar el primer pago provisional del ISR, en términos de lo previsto en la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la ley, ¿no? Aplicando lo dispuesto en el artículo 106 de la ley del ISR. Pero también hace mención de las deducciones, ¿no? En las erogaciones que se deban presentar. Aquí nos menciona que el primer pago provisional a que se refiere el párrafo anterior procederá a la deducción de las erogaciones realizadas desde el momento en que se venció el plazo para la atención del tercer requerimiento y no procederá como acreditamiento lo que hayan pagado los contribuyentes como pagos definitivos del ISR en el RIF. Es decir, aquí no procederán los pagos ya que yo realicé del ISR, pagos definitivos del ISR en el RIF. No, aquí es importante considerar la forma de determinación del impuesto de las personas físicas del régimen de incorporación fiscal con el régimen de actividades empresariales profesionales. Si nos vamos al RIF, es ingresos menos gastos del bimestre. Claro. Nada más del bimestre y por eso hago un pago bimestral definitivo. Pero si me voy a la actividad empresarial y profesional, entonces lo que estoy haciendo es acumulando. Son pagos profesionales que voy acumulando. Miras a la declaración. Efectivamente. Y vamos a suponer que yo me ubiqué en el supuesto en el mes de junio. ¿Sí? A partir de julio yo ya estaría tributando en el régimen de actividad empresarial y profesional. Sí. Por lo tanto, yo cumpliría mi bimestre mayo-junio en el mes de julio como pago definitivo del impuesto sobre la renta. Pasando a julio, a partir de ahí ya tendría yo que empezar a acumular ingresos, pero los obtenidos ya conforme a mi nuevo régimen de tributación, que sería actividad empresarial y profesional. Luego entonces, a partir de ahí, empezaría a acumular los ingresos y acumular mis gastos, mis deducciones, para ir determinando mes con mes pagos provisionales. Por ello me dice que si yo en julio, citándonos o situándonos en el ejemplo que estamos manifestando, si yo en julio empiezo como actividad empresarial y profesional, pues no tengo en realidad pagos provisionales hechos con anterioridad. Por ello no puedo yo acreditarme los pagos que ya realicé, porque los anteriores fueron definitivos. Claro, son definitivos, ¿no? Entonces no tendría por qué utilizar los pagos hechos en el RIF durante esos bimestres para efectos de presentación de pagos del cálculo de ISR, pero ahora para actividad empresarial. Porque digo, en actividad empresarial, como jalo mis ingresos y jalo mis deducciones, o sea, es pago provisional, obviamente también vengo arrastrando mis pagos realizados con anterioridad. Pero acá, como son definitivos, ahí se quedan. Es decir, como un tratamiento de más o menos de IVA, ¿no? Que también son definitivos y no hay una declaración anual. Claro, aquí todo esto va encaminado hacia la declaración anual y hay que recordar que si ya yo dejé el régimen de incorporación fiscal porque me ubiqué en cualquiera de los dos supuestos y ahora empiezo a determinar mi impuesto a través del esquema de pagos provisionales y declaración anual, pues entonces también ya me nace el derecho a deducirme mis gastos personales. Y aquí sí habría que considerarlo, porque también creo yo, tratando de ser armónico con lo que establece la regla, pues serían los gastos personales que yo hubiera realizado a partir del momento en que me convertí en régimen de actividad empresarial y profesional. Sí, claro. ¿Sí? No aquellos gastos que yo realicé. Haya realizado en el mes de enero, ¿no? O claro, siendo RIF, ¿no? Okay. Bien. Bueno, vamos a entrar a periodo de conclusiones, al menos que quieran tocar otro punto. Sí, lo que comentábamos hace un momento, la regla 256 nos establece qué va a pasar cuando una persona se inscribe en el periodo comprendido del 1 de enero del 2014 y hasta el 15 de noviembre del 2015. ¿Sí?
tratando de leer la regla. No sé si me quieres ayudar, por favor, Rosy. Muy bien. Opción para que las personas físicas que realizan actividades empresariales tributen en el RIF. 256. Para efectos de los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación, 29 fracción séptima y 30 fracción quinta, incisos C y D del reglamento del Código Fiscal de la Federación, las personas físicas que durante el ejercicio fiscal de 2014 y o el periodo comprendido del 1 de enero de 2015, 15 de noviembre de 2015, iniciaron actividades empresariales de conformidad con la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las personas físicas que durante el citado ejercicio y periodo mencionado reanudaron actividades empresariales conforme a la referida sección, siempre y cuando en ambos casos hubieran obtenido además ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de los bienes inmuebles. Para el ejercicio fiscal 2016 podrán optar por tributar en la sección 2 del capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que el total de los ingresos obtenidos en los ejercicios 2014 o 2015 respectivamente no hayan excedido la cantidad de 2 millones de pesos y no se actualicen en los supuestos del artículo 111, fracciones 1 a 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, siempre que los avisos de inicio o reanudación de actividades a que se refiere el párrafo anterior se hayan presentado a más tardar el 15 de noviembre de 2015. El ejercicio de la opción señalada en el primer párrafo de esta regla se efectuará a más tardar el 15 de febrero de 2016, mediante la presentación de un caso de declaración a través del portal del SAT de conformidad con la ficha de trámite 217/CFF, aviso de opción para que los contribuyentes con actividad empresarial y arrendamiento opten por tributar en el RIF, contenida en el anexo 1-A. Entonces aquí vemos el fundamento. Voy a repetir la regla. Es la 2.5.6 y nos habla de estos periodos de presentación y la vía por la cual, ¿no? Que es el portal. Es importante señalar que se está refiriendo únicamente a contribuyentes, uno, que iniciaron operaciones en 2014 o a más tardar el 15 de noviembre del 2015, pero que por alguna causa se inscribieron en el régimen de actividades empresariales profesionales. O, en su caso, contribuyentes que se encontraban en suspensión de actividades y que reanudaron actividades durante este periodo. Esto es el ejercicio 2014 y el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre del 2015. ¿Sí? No nos hace referencia a contribuyentes que con anterioridad a esa fecha o con posterioridad a ella se hubieran iniciado actividades. ¿Sí? Y entonces, también otro punto aquí que resaltar, por lo regular los avisos de aumento de disminución de obligaciones de actualización tengo 30 días para presentarlos. Aquí me están dando 15 días más, porque me están mandando hasta el 15 de febrero para poder presentar este aviso de actualización de obligaciones y me están pidiendo que lo haga a través de un caso de aclaración en el portal. Esto es, ingresando a mi portal con mi contraseña y presentando este caso de aclaración, solicitando en apego a esta regla 256 que pueda yo estar en el régimen de incorporación fiscal en el 2016. Ok, aquí mencionando dos reglas más que realmente sí considero que también son importantes, puesto que para los otros regímenes sí son meramente importantes, en este caso son las declaraciones informativas. La regla es la 4.5.4 y nos menciona que serán la liberación de la obligación de las declaraciones informativas para este régimen. Nos dice que los contribuyentes que tributen en este régimen y que además obtengan ingresos en los señalados en el capítulo 3 del título 4 de la ley del ISR y opten por aplicar la deducción opcional a que se refiere el artículo 115, segundo párrafo de dicha ley, no estarán obligados a presentar las declaraciones informativas previstas en la ley del IVA respecto de operaciones que correspondan a dicho capítulo, siempre que registren sus operaciones de conformidad con lo previsto en la regla 2.8.1.5. Aquí nos comenta o nos quiere decir la regla, si no me equivoco, que estarán este tipo de
este tipo de personas o este tipo de contribuyentes liberados de estas presentaciones, ¿no? Claro, los exime de la presentación, toda vez que optaron por lo que es la... Sí, optaron por hacer la parte esta opcional, la ¿no? deducción La ciega que se deducción conoce. opcional, exactamente. Así Entonces es. estarán liberados de eso, porque sí, la verdad que para los otros regímenes es un dolor de cabeza si se te pasa una y no la presentas, la multa sí es considerablemente alta. Entonces también nos menciona la regla 11.7.11 para los efectos, que esto es para el cómputo del plazo para los patrones que tributen en el RIF para el pago de la famosa PT1, ¿no? Que nadie la quiere dar. Podrán efectuar el pago del reparto de las utilidades a sus trabajadores a más tardar el día 29 de junio del 2016. O sea, estas personas tendrán hasta el 29 de junio del 2016 para presentar y para pagar a sus trabajadores esta parte, ¿no? De reparto de utilidades correspondiente. Claro, aquí sí ya les están especificando un tope de presentación. No quiere decir que sea ese día el Sí, que lo claro, tienen que no, presentar. sí, claro. Pero por tratarse de lo que es que luego no lo quieren soltar, forzosamente siento que sí nos iríamos hasta esas fechas, ¿no? Más o menos. Bueno, por cultura general, Sí, probablemente sí, claro, vaya el sí, pago hasta esa exactamente. fecha, ¿verdad? Otro punto que hay que resaltar con respecto a lo que se refiere el régimen de incorporación fiscal con las reglas 2016, tenemos la 3.11.3 que nos dice que si un causante obtiene ingresos por salarios, arrendamiento o intereses, siendo obviamente el régimen de incorporación fiscal, debe de cumplir en forma independiente con las obligaciones fiscales inherentes a cada capítulo en la ley del impuesto sobre la renta. Sí, esto es porque luego existe, bueno, ¿y cómo voy a cumplir, por ejemplo, el arrendamiento que tengo que hacer o pagos mensuales o a lo mejor lo voy solo hasta el anual, pero también tengo el régimen de incorporación fiscal? O sea, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues darle el tratamiento por separado a cada régimen en el que estés tributando y cumple en base a lo que te establece la normatividad aplicable para cada uno de los regímenes en los que te encuentres tributando. Sí, claro. Sí, porque es diferente tratamiento, diferentes obligaciones, ¿no? Como lo acabamos de ver. Entonces hay cosas que para el RIF están liberados, cosas que para las actividades empresariales, por ser regímenes más altos, pues las obligaciones por consecuencia siempre son más cuidadas y un poco más amplias, ¿no? Las obligaciones. Mariana. Sí, así es. Muy bien. Bueno, estamos ya en la recta final de esta transmisión, de este programa. Antes que, ahora sí, en sus conclusiones los contadores, queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Contadores y Abogados Empresariales, así como en nuestra página de Facebook, Sánchez Pineda SC, así, con un hashtag, las dos, y los invitamos a ver nuestro canal de YouTube para que también nos escuchen por ahí, nos vean. Y bueno, hay novedades, estamos implementando varias actividades. Bueno, después de esta invitación, también los invito a que a través de Argos Cursa, directamente a nosotros, nos hagan las preguntas. Este tema del RIF es amplio, merece muchas dudas, entonces nos gustaría, nos retroalimentan mucho sus dudas y bueno, podemos ahí ampliar en la siguiente emisión el tema o también nos pueden decir si quieren que toquemos un en particular. Entonces, ¿quieren cada uno dar sus comentarios? ¿Qué sería lo relevante? Pues en sí lo relevante de las reglas, a excepción de lo que diga el contador o de los comentarios también aquí, podríamos decir que el RIF pues de alguna manera nos sigue dando más facilidades para poder incorporarnos. Digo, es mucha todavía la masa de población que está fuera pero pues creo que todavía la autoridad sigue siendo un poco más consciente, ¿no? Y dar facilidades a este régimen para que, para que más personas se incorporen, ¿no? Y pues añadido a esto, pues también hay beneficios sumados, en el caso de integrarse al Seguro Social y a la parte del Infonavit, ¿no? Entonces, cosa que a lo mejor en el REPECO no existía, ¿no? Entonces, sigue habiendo más facilidades, contador, ¿no? Sí, de hecho el régimen, bueno, pues está otorgando bastantes facilidades. Es importante tener obviamente ahí
la cuestión de la cultura contributiva, es difícil que nos vayamos acostumbrando a esta cuestión de las contribuciones, al pago de los impuestos. Por educación ya lo traemos casi desde casa, ¿no? Entonces a veces es complicado que nos acostumbremos a ello. Ha habido cierta renuencia por parte de algunos grupos en donde de momento acostumbrados a una cuota fija nada más, Sí. y sin nada de determinación efectuaban. Es que más es eso, o sea, digo, porque finalmente viene de este sector, viene de un régimen que no les solicitaba ningún comprobante fiscal, ¿no? Entonces nada más pagaba sobre una cuota y sobre eso, igual también hasta mentías, ¿no? En el aspecto de decir, tantos son mis ingresos, ibas y decías al Estado y eso era lo que realmente podría creerte. Pero sigue habiendo personas, porque hoy en día me he encontrado con personas que están ya incorporadas en el RIF, necesitan comprobantes, pero sus proveedores siguen estando, ahora sí que en los que no quieren, renuentes, ¿no? De que no se quieren incorporar y pues dicen, me compras, aquí está la mercancía, ¿no? Y yo te la vendo, pero no existe ningún comprobante y si la quieres bien y si no también, o sea, no. Y si te obligas, porque pues realmente si te está dando buen precio, pues realmente, ¿qué haces, no? Dices, si me da buen precio, pero ¿cuál es el pago que tengo que hacer? Pues que realmente no me dé el comprobante, ¿no? Claro, digo, a lo mejor ahorita personas del régimen de incorporación que están iniciando actividades, o incluso aquellas que iniciaron desde el momento del 2014 cuando nace este régimen, y tomando en cuenta que en 2015 se amplía el estímulo al 100% Sí, para claro. los impuestos, pues no les afecte, ¿no? Pero ya estamos en el 2016, Sí, claro. y en el 2016 todos esos contribuyentes que iniciaron desde el 1 de enero de 2014 en el régimen de incorporación fiscal, pues a partir de este año ya van a empezar a pagar. A partir de este primer bimestre ya empiezan a pagar, y ahora sí ya les va a empezar a afectar el hecho de que no tengan un Sí. comprobante. Pero aquí también, ¿qué sería chamba de los municipios o cómo? Porque también, digo, en el respecto a estos casos también se dan mucho en las centrales de abasto y todo esto, ¿no? Entonces, pues todos esos muchas veces son manejados esos establecimientos por los municipios, ¿no? Entonces, que estas personas no se van a regularizar, no entrarán, van a entrar, van a incorporarse, ¿no? El ayuntamiento los soporta, porque realmente ellos están en bodegas o en inmuebles del ayuntamiento, ¿no? Que realmente pagan, en decir, un derecho de piso. Entonces, nada más, pues están ahí, no dicen, pues yo no me incorporo, y si quieres, volvemos al caso, ¿no? De que si quieres la mercancía, pues bien, y si no, pues no te la vendo, ¿no? Pues yo no te voy a dar un comprobante. Claro, sí va a ser trabajo que la autoridad en sus tres niveles de gobierno, Sí, tanto claro, federal, sí, estatal y sí, municipal, sí, la va verdad a es que tener sí. que hacer Sí. por ahí mucha más labor. Sí, claro. Mientras va teniendo un efecto positivo estas disposiciones para los que ya están incorporados. Sí. Y bueno, es bueno, ¿no? Que la autoridad esté siendo empático, vamos a decirlo así, a través de estos cambios. Y bueno, en este momento vamos a dar por concluido el programa. Agradecemos que nos hayan escuchado y estamos aquí a la orden. Ya di las direcciones de Facebook, el canal. Y de nuevo, agradezco a Argos Cursa que comparte con nosotros esta emisión. Gracias, contador José Antonio, le quiero agradecer su presencia, su conocimiento, por supuesto. Edith, contadora. No, muchas gracias, También. gracias Rosy, gracias a Argos y por supuesto al contador Carlos Sánchez por este espacio. Nuestro titular, como ustedes saben, y también con él pueden ustedes contactarlo, puede dar su correo, a él le gusta que le escriban y él les contestará. carlos@sanchezpineda.com. ¿Quiere dar su correo? Sí, nieto-sanchezpineda@hotmail.com. Edith. Edith@sanchezpineda.com. La familia Sánchez Pineda, Sí. los correos. Entonces no hay pierde. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias y hasta el próximo jueves a las 13 horas y los esperamos.